Haciendo un momento de la palabra del Señor. ¿A qué va toda esta invitación? Quería comentarle de que los miércoles tenemos, como les decía anteriormente, no solo oramos, sino compartimos la palabra del Señor y estábamos teniendo una serie de estudios. Vimos gran parte del Evangelio de Mateo y a partir del primer miércoles del año pasado, del 2025, del mes de septiembre, por el mes de la Biblia, empezamos a estudiar el Salmo 119, que lo desarrollamos y lo terminamos el último miércoles del mes de febrero. Fue bastante largo. Me encantó. Me obligaba a estudiar y más y más y más, y me encantó porque realmente encontré en ese Salmo, que es el capítulo más largo de la Biblia, muchas enseñanzas que me ayudaron a mí a amar la palabra de Dios, a leerla, a decir, sí, hoy también tengo que leer y si puedo más y lo estudio. Veía otra forma, porque este Salmo 119 está dividido en 22 partes de 8 versículos, en total son 176 versículos, que cada una de las partes representan una letra del alfabeto hebreo. Y me encontraba con cosas valiosas dentro de la palabra de Dios y dije, bueno, cuando el pastor hace un tiempito atrás me dijo, Juan, ¿te animás a tener un mensaje un domingo? Y dice, y bueno, pastor, le dije, pero voy a hablar de esto que nosotros estábamos hablando. No hay problema. Y la parte que más me impactó, y creo que es un poco el resumen de todo el Salmo 119, que es el que vamos a tratar hoy, es la anteúltima parte, de los versículos 161 al versículo 168. Y por eso vieron que el título que puse ahí es Cuando llega el amor. Pero no porque cuando llega la iglesia del amor a un barrio, la iglesia del amor en Paso de la Patria, no, cuando llega el amor tuyo, el amor a la palabra. ¿Por qué? Te invito a que leas conmigo esta porción del Salmo, los versículos del 161 al 168. Y dice así: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y lo ha amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. ¿Vieron que hay algo que se repite muchas veces acá? Hay algo que dice el salmista y repite muchas veces. A lo largo del 119, él menciona mucho el amor por la palabra de Dios. En el versículo 47 de este salmo dice, y me deleitaré en tus mandamientos, las cuales amo. En el versículo 48 de este mismo salmo dice, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. En el versículo 97 dice, cuánto amo tu ley. En el versículo 113 dice, aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. En el versículo 119 dice, por eso amo tus estatutos. En el 127, por tanto, amo tus mandamientos. En el 140 dice, es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. En el 159 dice, mira cuánto amo tus preceptos. Y las últimas 3 veces que menciona de que ama las Escrituras, la tenemos en este pasaje de hoy. El 163 dice, amo tu ley. El versículo 165 que leímos, los que aman tu ley. Y en el versículo 167, tus testimonios en gran manera los amo.
Ahora la pregunta para romper el hielo acá, porque yo veo que me están mirando así, ¿con qué se sale Juan? La pregunta es, ¿amás la Biblia? ¿Amás la palabra de Dios? En este pasaje, el mensaje que hoy voy a dar tiene dos objetivos y también un tercero. Primero que nada, que mires en tu interior y veas, a ver, si estas 4 evidencias que te voy a mostrar que está en esta parte, en esta porción de la Biblia, está en ti. Si te examinas tu vida y ves estas 4 evidencias, las cuales van a indicar que amás la palabra de Dios. Y en segundo lugar, te quiero dar también 4 motivos que también están en este pasaje para que ames la palabra de Dios en el caso de no encontrar las evidencias. Entonces, quiero que todos atendamos lo que voy a comenzar a desmenuzar un poquito acá lo que decía esta porción de la Biblia. Si estas 4 evidencias están en tu vida, ya sabes, sos una persona que ama la palabra del Señor y no hay nada como la palabra de Dios. Es la única palabra viva para cada uno de nosotros. Para que una persona ame la palabra de Dios, dice acá en el pasaje, en primer lugar, tenemos que tener un buen concepto de ella. Uno no va a amar algo si no tiene un buen concepto de ella. Si uno no tiene un buen concepto de ella, realmente no ama. Cuando llega el amor era el título. El día que te enamoraste, a la persona por la cual te entregas tu vida, tu corazón, lo primero que uno tiene de esa persona es un buen concepto de ella. Si no, se termina la relación. Y el salmista dice un par de cosas interesantes en estos versículos que me hacen ver que él tiene un buen concepto de las Escrituras. Porque en primer lugar, en el versículo 162, él considera la palabra de Dios de sumo valor. Lean, dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín, dice en otras versiones. En la versión Reina Valera dice despojos. ¿Qué es despojo? Antes las guerras se llevaban a cabo espada contra espada y iban infantería contra infantería. El que ganaba se quedaba con todos los armamentos, las cosas de valor que tenía el otro ejército. Eso eran los despojos. Entonces, el salmista dice como el que haya despojo, el que haya un botín, el que haya algo realmente de valor. Pero yo no sé, por ejemplo, cuántos de ustedes caminando por la calle pudieron encontrar algo de valor. Una cadenita de oro, un billete de 20.000 pesos. Qué contento, ¿no? Encontrar un billete. Acá está presente una de mis hermanas en una oportunidad, me contó ella, que iba caminando por el centro, por la vereda de la calle San Lorenzo y se le venía un billete porque había un viento, a alguien se lo habrá perdido, ¿no? Y me contaba con alegría, venía un billete detrás mío. Y otra hermana de esta iglesia justo iba cruzando por la otra calle y le dice, deje de agarrar plata por la calle. Y me acuerdo bien porque me lo dijo con tanta alegría, ¿no? Y qué hermoso es. Bueno, el salmista dice que para él la palabra de Dios tiene mucho valor. Una persona no puede tener amor por la palabra de Dios si en primer lugar no tiene un buen concepto de ella. Si no considera a la Escritura como valiosa. El salmista no tiene duda en eso. Sabe que la Escritura es de gran valor y sabe que la palabra de Dios es valiosa. En otros pasajes dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Pero también una persona no puede tener un buen concepto de la palabra de Dios y en consecuencia no la va a poder amar si no considera la palabra de Dios como justa. Y allí es muchas veces que nos trabamos, no nos quedamos trabados para amar las Escrituras. Porque a través de la Escritura nos vamos enterando de los principios de Dios que rigen, por ejemplo, en la vida matrimonial. O los principios de Dios que rigen en la vida paternal. O la de que los hijos le tienen que obedecer a sus padres y honrarlos. O cuando a través de ella también nos enteramos
los principios de cómo debemos tratar a los empleados, cómo debemos tratar a los patrones. Muchas veces consideramos que la palabra de Dios no es justa a nuestro criterio. Alguna vez escuché, cuando se predicó con respecto a la sujeción de los esposos, ¿no? ¿Cómo me voy a sujetar a este? Es difícil, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que sí. ¿Cómo voy a amar a mi esposa si todo el día me está picando la cabeza? Hay veces que pensamos por dentro, ¿no? Vos decís eso porque vos no le conocés. Pero yo que estoy todo el día al lado de ella, sé con quién estoy tratando. La Biblia te va diciendo lo que tenés que hacer, pero igual nuestra mente nos lleva a decir que, bueno, que la Biblia no era para esta época, es para otra época, para otros tiempos. En cambio, la palabra de Dios es atemporal, es para todo tiempo y para todo lugar. Nunca vas a amar las Escrituras si no tenés un buen concepto de ellas y si no le consideras justa o correcta. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice: hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada a Dios, en todo. Dice en todo. Yo por ahí me cae simpático cuando Normita le dice a Jonás, otra vez ejemplo Jonás, ¿no? Andá a barrer el patio, por favor, juntame las hojas. Y él estaba cómodo con su celular ahí jugando. Ay, pero se levanta Jonás y va y barre el patio. Y bueno, eso es bueno, saber que honra a su madre, que honra a su padre, obedecer en todo, porque esto, en todo, pero en todo, dice, ¿no? No vamos a armar la Escritura si no tenemos un buen concepto de ellas y la consideramos justa. Hay muchísimos libros hermosos, famosos, hay libros que se vendieron por todo el mundo. ¿Quién no leyó muchos libros, no? Con historias realmente de mucho peso, muy popular, libros que se hicieron películas, hay libros que no pueden faltar en las bibliotecas de cada uno, ¿no? Pero ninguna de ellos podemos comparar con la palabra de Dios. Ninguna de ellos podemos comparar con la Biblia. Miren lo que dice en el versículo 164 de este salmo, el 164. 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Lo que ahí se dice es justo. Lo que la Biblia dice es justo y es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque podemos tener muchos libros, podemos leer muchos libros, pero debemos considerar a la palabra de Dios superior a todas ellas. Te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Es valiosa la palabra de Dios para ti? ¿Es justa la palabra de Dios para ti? Aun cuando duela. Segundo, ya ustedes ya tienen ahí el bosquejo. Otra evidencia de nuestro amor por la palabra de Dios es que la palabra de Dios te provoca gozo y alabanza. ¿Te da gozo leer la Biblia? ¿Sale un aleluya de tus labios cuando estás leyendo? ¿Puedes alabar a Dios cuando lo haces? Miren lo que dice el versículo 162. ¿Tienen el versículo 162? ¿No? ¿Sí? Me entristezco con tu palabra. ¿Así dice? Ah, bueno, están atentos. Me regocijo en tu palabra. Me regocijo. Eso dice el salmista. 7 veces te alabo, pero presten atención, el salmista no tiene que esperar al domingo. El salmista en ese día abre la palabra de Dios, 7 veces la alaba, porque tiene la necesidad de adorar a Dios. Cuando amas la Escritura, se notará en tu rostro porque te provoca gozo. Me regocijo en tu palabra. 7 veces al día te alabo por causa de tus justos juicios. Siempre, esto es personal nuevamente, siempre pongo de ejemplo mi familia. Yo llego a casa, tengo un largo trecho para llegar a la parte donde habitamos, y le encuentro siempre a Normita cocinando. Mi esposa es Normita, ¿no?
Y en ese trajín que ella va y viene, va cantando, va alabando, va inventando canciones. Porque las letras que ella dice no tienen nada que ver con las que nosotros cantamos, que ella va inventando. Ay, Señor, te alabo. Y veo y digo, ¿de dónde sale tanto gozo? Sale porque ella entiende y conoce y lee la palabra y están todo el día caminando con Dios. Y eso a mí me llena de gozo, me llena de alabanza hacia Dios por las obras que Él hace, ¿no? Cuando amas la palabra de Dios te produce gozo la lectura, te produce alabanza la lectura. Cuando hay amor por la palabra, tienes un buen concepto de ella y te produce gozo y alabanza. El tercer punto que está ahí y ustedes ya están viendo, dice, nos induce a la obediencia. Otra evidencia que tenemos en este pasaje del Salmo 119 es que eso te produce, te induce a la obediencia. Dice el versículo 166, la segunda parte, en el B, tus mandamientos he puesto por obras. El 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios. El 168 dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios. Al salmista le producía obediencia. Cuando nos vamos a la Biblia, ¿vamos porque queremos saber más? Porque si nuestro objetivo es solamente saber más, es un error. En este tiempo muchísimas personas caen en ese error, quieren saber más. El hombre tiene un deseo muy grande de saber más y de saber más cosas, pero cuando solo es ese objetivo está mal. Cuando vamos a la palabra de Dios es para obedecerla, no para saber más. Yo tengo una persona, compañera de trabajo, que cuando siempre nos toca andar juntos, ir al banco, venir, todo, y me empieza a hablar y comentar sobre sus experiencias. Es una persona muy carismática, una persona que ayuda mucho, colabora mucho. Y se puede pasar horas hablándome y comentándome las cosas que escucha, que lee. Pero cuando le sugiero que lea la Biblia, se termina todo. Y le digo, ¿por qué en vez de hacer eso no tomás un curso de Biblia gratuito? Porque hay muchos y bueno, ahí se termina la charla. Pero es así. Hay muchas personas que tienen, la humanidad tiene el comezón de oír lo que a uno le agrada, pero no quiere que nadie le dirija su vida. En otras palabras, es así. Por eso se hace difícil leer la Biblia, porque la Biblia, dice la palabra de Dios, te penetra hasta lo más profundo de tu ser. Es viva y eficaz y más cortante que todas espadas de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso es la palabra de Dios. Cuando vayamos a la Biblia, no vayamos solo para saber más, porque el conocimiento, dice la palabra de Dios, envanece. Pidámoslo a Dios que ilumine nuestro entendimiento, no para saber más, sino para que mi vida se conforme a su palabra, que mi vida se amolde a lo que estoy leyendo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, una evidencia de un amor por la palabra de Dios no es nomás saber la Biblia, es obedecerla, es guardarla. ¿Cómo sabemos los padres, me pongo yo en esta hora como ejemplo, que mi hijo me ama, que mi hijo me aprecia? Cuando le pido algo y mi hijo responde, sí, Señor, y me obedece. Y yo sé que Darío, Jonás y Elisa hacen lo mismo. Yo le pido algo y rápido, al rato ya tengo, sin estar apretando, ni amenazando, ni nada. De la misma manera, Dios sabe si amamos su palabra cuando somos obedientes a Él. La cuarta evidencia que está en la lista
La encontramos en este mismo pasaje y es algo que generalmente cuando compartimos la palabra de Dios no tocamos mucho, no predicamos mucho sobre este punto. Sus advertencias nos producen temor. Dice el versículo 161, príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tu palabra. Mi corazón teme tu palabra. Sin duda el salmista estaría con miedos por aquellos que sin causa perseguían su vida, sin motivo alguno, sin causa, pero su corazón tenía un temor mayor, que era por la advertencia de las palabras de Dios. Hay personas que te quieren presionar en tu trabajo, o te quieren presionar en la facultad, o te quieren presionar en algún lado, que si vos seguís con esta postura, no vas a poder continuar la carrera, no vas a poder continuar en el trabajo, te vas a tener que ir. Te persiguen sin causa, pero realmente nuestro corazón debe temer la palabra de Dios. Hoy día es muy posible que tengamos una generación que no teme la palabra de Dios, una generación que no respeta las advertencias de la palabra de Dios, y no tiemblan ante ella. Leen la Biblia como cualquier otro libro. Pero el salmista remarca que la palabra de Dios debe provocarme temor. El amor por la palabra debe llenarnos de temor. Y cuando se dice temor, es eso. Hay advertencias en la Escritura que realmente dan miedo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, estos sufrirán el castigo eterno, el castigo de la eterna destrucción, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. ¿Estás seguro, te pregunto hoy esta mañana, que si Dios te llamara en este momento estarías delante de su presencia? ¿O estarías separado de Él por toda la eternidad, como dice el pasaje de Tesalonicenses 1:9? Y si somos hijos de Él, que un día pedimos perdón por nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos, ¿no es también una advertencia Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra? ¿No es eso serio en la palabra de Dios? De Dios no se burla nadie. Uno puede estar pensando, Juan, eso que está enseñando es una pavada. Ya escuché miles de veces, sí, pero capaz que la escuchaste muchas veces, ya no te importe, pero lo que realmente te tiene que importar es que la Biblia lo dice y te tiene que causar temor, porque ella, la Biblia, será tu juez cuando pases a la presencia de Dios. El amor por la palabra también te lleva a tener temor por sus advertencias. El escritor de este salmo estaba perseguido, tenía sus malos ratos por causa de los que perseguían, sin causa, pero su corazón tenía más temor por la palabra de Dios. En algunas oportunidades escuché que decían que no es bueno infundir temor a las personas, porque ya con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Otra cosa más para ponerle sobre su vida, era muy pesado. Pero este tema, Jesús dijo, no tengan miedos a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matarte. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese temed. O sea que siempre debemos predicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro amor por la palabra se evidencia por el buen concepto que tengamos de ella, por el gozo que nos produce al leerla, porque nos induce a la obediencia y porque sus advertencias nos producen temor. Ahora, sabiendo estas 4 evidencias que puso el salmista acá, ¿amas la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? Desde esta perspectiva que dice el Salmo 119 en los versículos 161 al 168,
Si no es así, también te quiero mostrar 4 razones por las que debes amar la palabra de Dios, y lo dice también en este mismo pasaje. Las razones. La primera razón muy importante para este tiempo, dice, nos brinda mucha paz. El versículo 165 dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley. Si hay algo que necesitamos en este tiempo más que nada, en este tiempo tan alocado, ¿no?, donde todos estamos corriendo y no tenemos tiempo para nada, es paz. Muchos hoy día están siendo tratados con asistencia psicológica. Algunos dicen estoy con estrés, otros dicen tengo depresión. Y lo más triste es que ya se ve muy normal. Son muchísimas las personas que están así, de todo tipo de edades, jóvenes, niños, adultos. En la escuela primaria hay chicos que están con tratamiento psiquiátrico por algunos problemas de estrés, de depresión. Cuando que acá en la palabra de Dios nos dice una cosa muy importante: mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y por qué pasa todo eso que pasa en el mundo? Porque hay una gran necesidad de paz. No hay paz sin el príncipe de paz. Todos necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, porque Jesucristo es el proveedor de paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo le da. El concepto del mundo, el concepto que el mundo tiene de la paz es que se acaben las guerras, que no haya violencia, que haya seguridad en las calles. Pero Cristo no te da esa paz. La paz que Dios te da es permanente, independiente. No depende de la circunstancia y te la brinda en abundancia. Dice el versículo 165, mucha paz, mucha paz. Si no te interesa lo que dice la Biblia, tendrás un montón de situaciones depresivas y no sabrás cómo combatirlas, ni cómo manejarlas. Pero acércate a la palabra de Dios de todo corazón, amalo y te brindará mucha paz. Pero mucha paz tienen los que aman tu ley, dice la palabra de Dios. De manera indirecta, podemos decir entonces que nuestra gran carencia de paz es porque no amamos la palabra de Dios. La segunda razón está ahí también. Está en ese mismo versículo 165. Te evita tropiezos, porque dice el 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Yo no sé, hermanos, si ustedes conocen a gente que de lunes a lunes tienen dramas, tienen tropiezos, y vos hablás con ellos y otra vez pasó esto y pasó lo otro. Una gente que siempre están tropezando por algo. Y bueno, uno lo escucha, ¿no? Uno escucha porque por ahí son compañeros de trabajo, por ahí son vecinos, por ahí son hermanos, son familiares. Pero lo más triste es que también dentro del pueblo de Dios hay tropiezos. Tropiezo por acá, tropiezo por allá, pero hay tropiezos. Y la pregunta es, ¿no será que detrás de todo eso es porque no amamos la palabra de Dios? El amor por la palabra de Dios está disminuyendo mucho en estos tiempos. Te animo a que ames la palabra de Dios. Te evita tropiezos, dice el salmista, y te brinda mucha paz. Otra razón para que ames la palabra de Dios está en el versículo 168. Dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. La razón es que su autor nos mira todo el tiempo. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? Dios. ¿Y qué dice el salmista? Todos mis caminos están delante de ti. Todo mi camino.
¿Sabían que el que está sentado en los cielos te mira cada día y te mira cada momento, escudriñando tu corazón? ¿Sabe lo que estás pensando en este momento? ¿Sabe y entiende tus deseos? ¿Sabe cuáles son tus codicias? ¿Conoce la profundidad de tu corazón? Mira una vez más el versículo 168 y dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Es una razón muy fuerte para amar la Biblia. Tú puedes decir, no la obedezco, pero Dios mío, Dios ya lo sabe, Dios está ahí. Y conoce todo tu andar, y conoce tus caminos, y conoce tu pensamiento, y conoce con qué corazón te levantaste hoy para venir a la reunión. ¿Con qué ánimo? Dios conoce todas tus acciones de todos los días. ¿Y no es mejor entonces amar la palabra de Dios? ¿No es mejor? Porque el que está sentado en el cielo mira y ve y examina los corazones de cada uno de nosotros. Uno puede estar engañando a su esposa, puede estar engañando a su esposo, le puede estar mintiendo a su padre, puede estar engañando a su patrón, no trabajando, puede engañar hasta al pastor, pero delante del que está sentado en el trono, todos tus caminos están delante de él. No podés engañarlo, él está ahí mirando y observando. Yo puse este título hoy, Cuando llega el amor. Cuando llega el amor. O sea, cuando te llega el amor por la palabra, ocurren todas estas cosas y todos estos motivos están dentro de ti. El último punto, para una razón muy fuerte para amar la palabra de Dios, para amar la Biblia, es que en Él encontramos salvación. Miren lo que dice el versículo 166. Tu salvación he esperado, Señor. Cuando una persona ama la palabra de Dios, la palabra que Dios puso en este libro que llamamos Biblia, Dios rescata a las personas de su vana manera de vivir por medio de la obra de Cristo en el Calvario. La sangre derramada de Jesús en la cruz se aplica a todo aquel que con fe dice: Señor, soy pecador. Mi vida es una acumulación de cosas incorrectas que algunas personas la pueden conocer, otras no, pero tú sí las conoces a todas y por eso te pido perdón. Te animo a que ames la palabra de Dios porque en ella vas a encontrar salvación y seguridad eterna. En Juan 5:24 dice: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Leo nuevamente, Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. No dice a lo mejor es posible que tengan vida eterna. No, dice los que oyen tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa esperanza, ¿no? La promesa de Jesús. Si Dios me llama a su presencia, yo sé que en algún momento lo va a hacer, eso no importa. Sea cual fuera, mi esperanza está en Dios, está en Él, porque en su palabra encontré el plan de salvación. La muerte no te va a llegar a cierta edad cuando solamente los viejitos conocerán la muerte. La muerte llega cuando menos lo esperás. En estos últimos años yo tengo amigos, sobrinos, familiares que han partido a la presencia del Señor. Pero mi alegría está en que todos ellos conocían al Señor, todos ellos sabían de su palabra y todos ellos entregaron su vida a Él. Y una razón para amar la Escritura es saber que en su contenido está la esperanza de salvación. Vuelvo al principio, al título del mensaje. Cuando llega el amor. ¿Qué pensaron? Que iba a hablar de mi experiencia con Normita, o la de Darío con Ornella. No, estaba pensando en que
y lo hice a propósito, el título no es así, el título es con un signo de interrogación. Es una pregunta. ¿Cuándo llega el amor por la palabra de Dios? ¿Cuándo llega el amor por la palabra de Dios? Vimos la evidencia que tiene que tener uno que ama la palabra de Dios, pero vimos también los motivos por los que te pueden inducir a amar la palabra de Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuándo realmente llega el amor por la palabra de Dios? Si en todo lo que esto que el salmista nos reveló para ver si amamos la palabra de Dios, la evidencia que él resaltó y las razones que también nos hizo notar, si amamos o no la palabra de Dios, y nos hemos encontrado también faltos de ellas, debemos hacer nuestra pregunta: ¿cuándo entonces llega el amor por la palabra de Dios? Y la primera respuesta es fácil, es elemental, primera inferior, básica. Cuando la leemos. Ustedes saben que a mí me gusta ver, revisar contenidos, miro, todo generalmente, todo de Iglesia Bautista, porque soy muy bautista y miro a ver qué dicen en la Isla Canaria, a ver qué dicen en Chihuahua, qué dicen en ruso, y en el tiempo libre que estoy observo sobre este tema, cómo hablan, qué hablan. Y una de las cosas que se repite en todo lado, porque son dos las cosas que se repiten. Una, que mundialmente está demostrado que el pueblo que dice ser de Dios no lee la Biblia. Y si no leemos la Biblia, no amamos su palabra. Y el otro que mundialmente hablan es la falta de asistencia en las reuniones de oración. Eso voy a dejar aparte. Vamos a seguir con esto. ¿Cuándo podemos empezar a amar la palabra de Dios? Cuando la leemos. Algunos no la leen porque directamente no está en su mente ni en sus hábitos el hacerlo. Solo escuchan en redes sociales o quizá en un culto y nada más, pero no la leen. Otro porque siempre primero está el sonido de notificación de su celular. Agarra la Biblia, va a estudiar y dicen, y ya va al celular y ya va a las redes y se pasa hora con eso, no lee la palabra de Dios. Por ahí nos decimos, bueno, ahora cuando pasó el tiempo me tengo que ir a trabajar, a la vuelta lo leo. Y cuando vengo a la vuelta ya me olvidé qué es lo que tenía que hacer. Pero también te digo que no solamente eso, hay una resistencia que ocurre en cada uno de nosotros, algo que se opone, una resistencia muy fuerte. Porque encontré que Pablo, el gran Pablo de la Biblia, él decía, cuando yo quiero hacer el bien, ahí las cosas se ponen difíciles. Cuando yo quiero hacer el bien, ahí descubro que el mal que está en mí, porque se levanta una oposición horrible, una oposición, una resistencia a leer la palabra. Piensen ustedes, si ustedes dicen, voy a mirar las redes sociales, entran en las redes sociales, todo tranqui, y se pueden pasar horas. Todo muy bien. Si te sentás en tu living para mirar alguna película, algún episodio, Netflix, es muy común, mirá, te podés comer 50 capítulos ahí sentados, ¿no? Todo muy bien, todo tranquilo. Ahora vos decís, voy a leer la Biblia. Y ahí se mueve esto, el gato, que el otro, que el perro saltó, que cayó algo del vecino, que te tocan el timbre, todo pasa. Se levanta una horda de resistencia que después no sé ni qué es lo que estaba por hacer. Así que, querido hermano y amigo, hay que formar hábitos para poder leer la palabra de Dios. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero lo más práctico de todo es buscar un lugar en tu casa. Buscas el tiempo donde vas a estar tranquilo, tenés siempre tu Biblia a mano. Porque si la Biblia la tenés en el dormitorio y vos dijiste que lo vas a leer en el fondo, no. Tenés la Biblia a mano donde decís que vas a estar. Y hacés un plan de lectura. ¿Querés conocer a Jesús? Bueno, lee todo el libro de Juan, vas a ver todas las obras de Jesús, día a día.
¿Querés saber de doctrina? Agarrar el libro de Romanos, empezar a mirar de capítulo 1 cómo comienza el pecado del hombre, los méritos, la salvación, el sacrificio perfecto. ¿Querés ver el poder del Espíritu Santo en la iglesia? Lee Hechos de los Apóstoles, vas a ver cómo las cosas fueron ocurriendo, pero lo único que te pido es que empieces ya a leer la palabra de Dios. Y lo segundo, ¿cuándo llega el amor por la palabra de Dios? Cuando en ella encontramos al Dios vivo. Muchos tienen una imagen distorsionada, errónea, de quién es Dios. Y buscan en religión, buscan en cualquier tipo de obra, creen que Dios es un ser débil, simple, un viejito. Buscan en lugares equivocados. La semana pasada estábamos recordando Semana Santa y el domingo de Resurrección, una de las lecturas era que las mujeres fueron al sepulcro de Jesús. Buscaron en un lugar equivocado, porque buscaron a un Jesús muerto. Y muchas veces nos pasa eso, buscamos en lugares equivocados, fuera de la Biblia, para obtener solamente bendiciones y no para reconocerlo a Él como Rey de Gloria, el camino, la verdad y la vida. Muchas personas no se arrepienten de sus pecados y siguen sin entregar el control de sus vidas y toman decisiones sin consultar a Dios. La Biblia dice esto, pero las personas dicen, yo creo que esto es mejor. Si no amas la Biblia es porque aún no te encontraste con su autor. Y querés que te diga algo, Él está más interesado que tú en encontrarse con vos. Jesús dio su vida por ti. Jesús te amó hasta el final. Jesús quiere que cuando partes de aquí pases la eternidad con Él. Pero hay un impedimento, que son nuestros pecados. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que Él nos pide algo que parece muy sencillo, pero que tanto nos cuesta a nosotros. Arrepiéntanse. Arrepiéntete. Arrepiéntete de creerte que sos Dios. Arrepiéntete de creer que lo sabes todo. Arrepiéntete de una falsa humildad delante de su presencia. Arrepiéntete de querer cubrirte tus pecados con unas hojas entrelazadas y no aceptar a Jesús, quien cubre tus pecados. Arrepiéntete y entrega el control de tu vida al autor de la Biblia y al conocerlo lo amarás. Amarás su palabra. Dice un versículo en Amós capítulo 4, versículo 12, dice, oh Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. ¿Cuánto mejor no es primeramente amar la palabra de Dios con estas evidencias que te mostré, con esos motivos que tenés para amar y también con lo que necesitamos hacer para que llegue ese amor a nuestra vida? Leer su palabra y encontrarnos con el Dios vivo. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos.